traído hasta mi Biblia para compartirla con ustedes. ¿Cómo empieza la historia de Moisés? La historia de Moisés empieza ante el hecho de que en Egipto hacía ya años, hacía siglos, que vivía el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y bueno, en Egipto, ellos, los hebreos, estaban en condición de esclavos, estaban en cautiverio, sometidos a la opresión del rey de Egipto que se llamaba Faraón. Eran conocidos como faraones. Y al cabo del tiempo, los faraones se preocuparon de que la población hebrea iba creciendo, de que cada vez más el número de hebreos en Egipto se multiplicaba. Había una explosión demográfica, diríamos en el lenguaje moderno. La población crecía constantemente y los egipcios se preocuparon de que si esa población seguía creciendo, los hebreos se iban a aliar a enemigos de Egipto e iban a derrotar al pueblo egipcio. Y por tanto el faraón dio una orden: no podemos permitir que ese pueblo siga creciendo en términos poblacionales, y la orden era entonces matar a todo varón que naciera. Y esa era la orden del faraón. Bueno, pues sobre esa base nació un niño, y ese niño de origen hebreo iba a ser muerto por el faraón. Y entonces sus padres decidieron ponerlo en una canastilla y colocarlo en el río Nilo, a ver qué pasaba. Y allí estaba cuando una joven ve esa canastilla, se acerca, lo recoge y descubre que es un niño. Cerca de esa joven que ve la canastilla y descubre que es un niño, está la hermana de ese niño que está en la canastilla. Y se le acerca a la joven y le dice: es un niño que está ahí, ¿verdad? La joven lo toma. La joven es la hija del faraón, es la hija del faraón. Y la hermana, que se llama María, le dice: mire, si usted quiere le buscaremos a una señora que puede cuidar a ese niño, que se lo cuide hasta que crezca. La hija del faraón no sabe que a quien ella le está refiriendo es a la propia madre del niño, a quien le van a poner de nombre Moisés, que significa el salvado de las aguas. Entonces, en efecto, toman a Moisés, el salvado de las aguas, y va a ser criado en la corte del faraón. O sea, ese niño va a crecer, se va a convertir en adulto en la corte del faraón. ¿Qué nos dice eso? Que Moisés va a recibir la mejor educación posible, porque va a convivir en la realeza, que va a tener una vida prácticamente de príncipe, porque él viene siendo como el hijo de la hija del faraón. Él es el nieto del faraón, es una especie de príncipe. Bueno, y ahí dura Moisés la primera etapa de su vida de 40 años, porque la vida de Moisés se va a dividir en 3 etapas de 40 años cada una. Estos primeros 40 años de su nacimiento, desarrollo, adultez, está ahí. Luego 40 años que vamos a ver que tendrá que ir al desierto, y luego del desierto cuando retorne a Egipto. Moisés vivió en total 120 años de edad. Estos primeros 40 años se las pasa ahí. Pero ocurre que un día Moisés sale y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Él está viendo eso. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés pudo haberse cruzado de brazos, haber sido indiferente, insensible y dejarlo pasar, pero no. Él lo que hizo fue que mató al egipcio. Moisés, cuando ve que el egipcio está maltratando a un hebreo, mata al egipcio y lo esconde en la arena. ¿Qué nos dice eso? La primera condición de liderazgo aparece aquí. ¿Cuál es? Asumir una causa. ¿Cuál fue la causa de Moisés? A pesar de haber sido criado en la casa de Faraón, su madre hebrea fue que lo crió. Por tanto, mantuvo lazos con el mundo hebreo y no aceptó la injusticia, no aceptó la humillación, no aceptó la arbitrariedad. Entonces mató al egipcio porque el egipcio estaba humillando, estaba atropellando a un hermano hebreo. Bueno, perfecto. Él procura de que nadie lo vea
y oculta al egipcio en la arena. Al día siguiente, vuelve Moisés a la calle y ve que dos hebreos se están peleando entre sí. Entonces él se acerca a ellos y les dice, ustedes no pueden pelear. Pero uno de los hebreos le responde diciendo, ¿y quién eres tú para decirnos eso? ¿Y quién te ha dado a ti autoridad para decirnos a nosotros que no hagamos eso? Si tú incluso mataste a un egipcio ayer, Moisés había creído que nadie lo había visto, pero como se ve por el relato, sí lo habían visto. Y cuando él se da cuenta que ya se sabe, porque los egipcios y los hebreos convivían unos al lado de los otros, cuando Moisés se da cuenta de que en efecto ya se sabe que él lo había matado al egipcio, tiene que salir entonces de Egipto hacia un pueblo que se llama Madián. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. La primera condición del liderazgo es asumir una causa. Moisés la asumió, matando al egipcio que humillaba o atropellaba a un hebreo. Para asumir esa causa, Moisés asumió un riesgo. El riesgo era que él vivía muy bien en la casa del faraón, lo trataban como un príncipe, pero él renunció a vivir bien para asumir la causa de lucha contra la injusticia y perdió el privilegio y tuvo que irse ahora al desierto, a un lugar llamado Madián. Pero cuando llega a Madián ocurre otro episodio que también va a revelar su personalidad, y es que hay unas 7 muchachas que están tratando de sacar agua de un pozo y se aparecen unos individuos que las maltratan y no permiten que esas jóvenes saquen el agua del pozo, y Moisés los echa. Defiende a las mujeres, lo que es interesante porque es una defensa del género femenino que él está haciendo frente al abuso masculino de la época. O sea que uno podría decir que Moisés es el primer defensor de los derechos de la mujer. Ya aparece ahí en Madián. Bueno, revela una vez más que es un hombre que tiene como norte en la vida, que ha asumido como propósito, como objetivo de su vida, enfrentarse a la injusticia, al atropello. Eso queda muy claro en esos primeros años de Moisés, la primera etapa de su vida. Transcurre el tiempo. Moisés va a durar en Madián 40 años, lo que indica que ahí tenemos las 2 primeras etapas de su vida. Esto que vemos en Moisés, asumir una causa, eso implica un riesgo. Incluso el riesgo de perder la vida lo vemos en muchos líderes. Bueno, pues estando en Madián, ocurre el fenómeno bíblico de que se le aparece Dios a Moisés. Se le aparece en una zarza, dice la Biblia, que es un árbol, y Dios se le aparece en forma de una columna de humo, y le llama, Moisés, Moisés, y Moisés le responde, y él se le presenta, es el único personaje hasta ese momento a quien Dios se le revela, y le dice, yo soy Dios que he venido a hablar contigo, y te vengo a encomiar una misión. La misión es que tú tienes que ir a Egipto y sacar al pueblo hebreo del cautiverio y llevarlo a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Entonces Moisés se sorprende, pero usted dice que es Dios, ¿y cómo que usted se llama? Y entonces Dios en principio, que se le había aparecido antes a Abraham, pero no le dio su nombre. Y cuando Moisés se lo pregunta, él le responde, yo soy quien soy. Pero bueno, ¿cómo Moisés se va a aparecer a Egipto a decirle al faraón que soy quien soy, le dijo que sacara al pueblo hebreo del cautiverio? No le van a creer. Entonces le insistió, ¿cómo que usted se llama? Y él le responde, voy a revelarte a ti y a toda la especie humana para que se recuerde por los siglos que mi nombre es Yahvé, mi nombre es Jehová. Entonces, por vez primera, Dios revela su nombre a un mortal, en este caso a Moisés, para convencerlo de la misión de liberar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés le dice, pero vamos a ver, empieza la duda. Y aquí le podemos llamar, tal vez como la primera etapa en la formación del liderazgo. El líder no se reconoce como líder, él no sabe que lo es. En el caso bíblico, por supuesto, siempre es la divinidad quien escoge al líder. Pero hagamos abstracción de la divinidad.
él va a asumir la causa de convencer a Faraón de que hay que liberar al pueblo hebreo del cautiverio de los egipcios. Cuando Dios le propone, cuando Jehová le dice esto, Moisés duda. Le dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué usted me escoge a mí? Yo no sé ni hablar. Yo tengo problemas, que tengo torpeza en la lengua y tardo en hablar, como está dicho en la Biblia. Le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Hay mucha humildad en eso. Pero además le dice, y dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, Moisés se está colocando en un sentido muy práctico. Usted me está mandando, ahora yo llego donde ellos y les digo, mire, me han mandado aquí, voy a quedar de ridículo. Pero en el fondo es como una duda. Al propio Dios se le está expresando, mire, yo no soy la figura para hacer eso. La tercera duda, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Entonces, quieren saber cómo es que Jehová se ha aparecido y le ha dado esa encomienda. Y finalmente, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú habías a tu siervo, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, parece que Moisés era tartamudo, no podía articular bien. Entonces, fíjense esto, primero, porque yo. Segundo, cuando yo vaya, ¿cómo me presento? Tercero, yo no soy la persona adecuada porque yo no sé ni hablar, yo tengo problemas en el hablar, que parece, es lo que dicen algunos estudiosos, que esa incapacidad para articular se le desarrolló en los 40 años que estuve en Madián, porque casi no hablaba con nadie, estaba siempre solitario en el pastoreo de ovejas. Bueno, entonces ahí tenemos la primera parte, la primera fase de lo que le pasa al líder. El líder no se reconoce. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo yo que asumir ese riesgo? ¿Por qué tengo yo que hacer esa causa? Yo no tengo cualidades para eso. Bueno, pues entonces Jehová, Yahvé, le va a decir, mire, yo te voy a dar el poder para eso. Y le saca una vara, la vara que él lleva, y le dice, mira el poder, la vara, la tira, y la vara se convierte en una serpiente, en una culebra. Y entonces Moisés se sorprende a ver aquello de que es el poder de Jehová, el poder de Dios el que está allí. Y cuando toca la vara, cuando toca la culebra, vuelve y se convierte en una vara. Entonces le dice, ve con eso donde Faraón, vuelve a Egipto con eso. Y tú le dices al Faraón que deje salir al pueblo hebreo, que lo deje salir. Ahora te advierto que el corazón de Faraón se va a endurecer. Y por lo tanto, cuando tú le digas eso, él no va a responder positivamente, él no va a dejar salir al pueblo. Tú tienes que continuar. Aquí viene la segunda cualidad del líder, la perseverancia. Tú le vas a decir eso, pero su corazón se va a endurecer. Porque se endurezca y sea negativo, no abandones la lucha, tú tienes que seguir. Y vamos a ver qué pasa. Entonces Moisés llega a Egipto. Cuando llega a Egipto, su hermano Aarón lo espera, porque Dios le dijo, como tú no puedes hablar, Aarón tu hermano te va a servir de portavoz. O sea, Moisés va a tener un relacionador público, que es Aarón, que le va a servir de portavoz ante Faraón. Pero tampoco Moisés y su hermano Aarón pueden presentarse ellos directamente ante Faraón, porque atento a qué, tienen que reunirse con el grupo de poder de los hebreos, que es el Consejo de Ancianos. Aarón es parte del Consejo de Ancianos, tiene una relación con ellos. Diríamos que Aarón construyó una red de relaciones en el Consejo de Ancianos y que ahora Moisés se va a beneficiar de esos contactos que Aarón tenía. Moisés, a través de Aarón, convence a los ancianos de esa misión que Jehová le ha encomendado. Convencidos, entonces van donde Faraón
y le dicen a Faraón que tiene que dejar que el pueblo hebreo salga al desierto por 3 días para honrar a Dios. Y Faraón como que medio se burla de ellos, pero ¿y ustedes quiénes son para venir a decirme eso a mí? O sea, medio se burla. Pero no solamente se burla, sino que cuando se lanza la vara, que ya habían practicado en Madián, lanza la vara delante del faraón que se convierte en culebra, el faraón se ríe porque manda a buscar unos magos, ¿verdad? Y los magos también tiran varas y se convierten en culebras. Dice, pero esto es como un truco, esto es un truco que tú me estás haciendo aquí, y no creen. Pero entonces ocurre algo extraño, y es que la culebra de Moisés se traga las culebras de los magos. Y entonces, bueno, ya no es que los magos convierten culebras en varas, sino que la vara de Moisés, convertida en culebra, se traga las otras culebras, hay algo superior. Y eso lo deja como medio inquietos, ¿cómo es esto? Pero, ¿qué ocurre? Que el faraón no permite la salida de los hebreos al desierto para honrar a Dios, sino que lo que hace es que endurece la explotación de los hebreos. Ellos construían ladrillos, le buscaban las pajas a los ladrillos, ahora los hebreos tenían que buscar las pajas para hacer también los ladrillos, y les exigían que en el mismo tiempo estuviese la obra. ¿Qué ustedes creen que va a ser la reacción de los hebreos cuando el faraón los explota aún más por la petición que le hace Moisés de que les permita salir al desierto para honrar a Dios? Los explota aún más. Faraón los explota aún más, y entonces los hebreos lo que dicen es, Moisés, ya no siga pidiendo más nada, o sea, no pida más nada, porque si tú pides, este hombre nos va a seguir explotando. Ahí se da una relación entre el que todavía no es líder, y sus seguidores que le están diciendo, por ahí no es, porque nos están afectando aún más. Bueno, pero como la encomienda es que sea perseverante, porque al final hay que vencer a Faraón, viene entonces lo que se llama las 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas, y cada plaga es un pulso que echa Moisés contra el Faraón para que se deje salir al pueblo hebreo. Y entonces ustedes tienen aquí las 10 plagas. La primera es, vuelve Moisés, el faraón no cede, y él le dice, mire, ese río que usted ve ahí, ese río lo voy a convertir, el agua del río se va a convertir en sangre. Y en efecto, todo el río se ve ensangrentado por una semana, y no puede el pueblo egipcio tomar agua durante esa semana. Pero aún así, el corazón de Faraón se endureció y no permitió que el pueblo hebreo saliera de Egipto. Pasaron 7 días, y volvió entonces Moisés y Aarón, y le pidieron que dejaran salir al pueblo hebreo de Egipto, y el faraón dijo que no, y entonces vino la plaga de las ranas, y durante 7 días había ranas en todo Egipto, y las ranas se metían por las casas, y estaban arriba de la mesa, y arriba de la comida, y estaba hasta en el cuarto del faraón, y arriba de la cama de faraón, y no sabían cómo vivir con esas ranas, pero aún así el faraón no dejó que el pueblo hebreo saliera de Egipto. Entonces, bueno, esto es una lucha, la que tenemos aquí, una lucha dura, este hombre es invencible. Y volvió Moisés, y entonces le tiró una plaga de mosquitos, y le picaban los mosquitos por todas partes, y todo el mundo con mosquitos arriba del cuerpo, y aún así el faraón no permitió eso. Y vino entonces una plaga de piojos, y a todo el mundo se le pegó piojo, ¿verdad? Y no había la manera de quitarse esos piojos de encima. Y aún así el faraón no permitió que el pueblo saliera. Y bueno, y una epidemia de ganado, y mataron todas las vacas, y todos los animales morían, con la finalidad de que el faraón permitiera la salida. Y una plaga de úlceras, y una tormenta de granizos, y una plaga de langostas, y luego una plaga de tinieblas. Y durante 7 días jamás se vio la luz sobre Egipto, porque había una plaga de tinieblas. Y aún así el faraón no cedía.
hasta que vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Y cuando venía esa plaga, entonces el faraón, ya temeroso, ¿verdad?, de todo lo que había acontecido, porque obviamente la credibilidad de Moisés va creciendo, porque le dice, bueno, es una plaga de sangre, como que no me creen mucho, pero cuando viene la plaga de ranas y la plaga de mosquitos, cada vez se va escalando más de que Moisés tiene un poder, y por tanto su credibilidad frente al faraón va creciendo, porque cada una de estas plagas solamente afecta a los egipcios, no afecta a los hebreos. Los hebreos que están ahí no les afecta la plaga de úlceras, ni la plaga de piojos. Ningún hebreo tenía piojos, los piojos eran para los egipcios. Entonces, la credibilidad de Moisés frente a los hebreos crece. Al final, entonces, ya tiene que ceder Faraón y permitir que el pueblo salga. Pero cuando sale, cuando ya el pueblo hebreo sale de Egipto, se encuentran con el primer problema. Y es que aunque Faraón dijo que sí, que salieran, el ejército egipcio fue detrás de los hebreos a perseguirlos para matarlos. Y entonces, ahí viene que, protegidos por Dios, van a cruzar el Mar Rojo. Y el Mar Rojo se abre. Y los hebreos pasan en seco el Mar Rojo hasta llegar del lado del desierto. Y cuando el ejército egipcio intenta también cruzar el mar que está abierto, entonces antes de llegar al otro lado, el mar se cierra y el ejército egipcio fue completamente destruido. Ahora bien, uno se pregunta lo siguiente: se quiere mayor demostración de poder. 10 plagas. Logré vencer a Faraón para que permitiera la salida del pueblo hebreo. Perseguido, se abre el Mar Rojo, o sea, una cosa inconcebible de que el mar se abriera, cruzamos, ya estamos del otro lado. Yo supongo que con esas demostraciones ya no hay que dar más pruebas de que usted tiene un poder y de que es un líder y que hay que respetarlo. Veamos qué ocurre de aquí en adelante. Porque aquí lo que vamos a ver entonces es una nueva etapa en la vida de Moisés, en la que los esclavos han sido liberados, ya salieron de Egipto, pero cuando tienen 3 días ya en el desierto, porque están en el desierto, entonces dicen, tenemos sed y no hay agua en el desierto. Este Moisés, ¿por qué nos trajo aquí? Él debió habernos dejado en Egipto. En Egipto estábamos mejor porque allá había agua. Ahora nos trae al desierto para que vayamos a morir de sed. Entonces, están cuestionando el liderazgo de Moisés. Después que Moisés, las 10 plagas, y abrió el Mar Rojo, y ha dado todas las demostraciones, ahora no creen en Moisés porque no hay agua. Pero Moisés se acerca a un árbol, y del árbol o de la piedra brota agua, y es aquí que los hebreos toman agua. Bien. Una nueva demostración. Pasa el tiempo, siguen por el desierto y entonces tienen hambre y empiezan a quejarse. Pero este Moisés nos sacó aquí al desierto, ahora nosotros a la intemperie, pasando hambre. Cuando estábamos en Egipto, allá había carne, había ahí pollo y nos brindaban carne de vaca. Y ahora pasando hambre con este Moisés. ¿Qué tipo lo que nos ha hecho? Y entonces Moisés tiene que volver donde Yahvé a pedirle, por favor Dios, ayúdame con este pueblo que me está pidiendo ahora qué comer. Y entonces Dios, ¿verdad?, saca el pan que cae del cielo en forma de maná, y el pueblo hebreo es satisfecho con el pan. Pero ¿qué ocurre? Que pasan unas cuantas semanas y entonces la gente dice, pero aquí nada más dan pan. Esto es una cosa terrible. Aquí no hay agua y pan. Vamos a volver a Egipto porque allá había cebolla, y allá había carne, y allá había pollo, y allá había de todo. Este señor Moisés, en verdad, nos conduce a la nada, nos conduce a la ruina, nos conduce a la perdición. Entonces, ¿qué van viendo ustedes? Que el líder tiene una relación con el enemigo externo,
El enemigo externo en este caso era Faraón. El enemigo externo unificó al pueblo hebreo, lo unifica. Pero cuando ya se ha vencido al enemigo externo, entonces surge un conflicto entre los propios seguidores. Y los seguidores empiezan a cuestionar la legitimidad del poder del líder. Lo van criticando permanentemente. No confían en el líder. Ante cada paso que dan, el líder tiene una victoria. Pero ya, esa pasó. Y viene la otra y otra victoria. Y se quejan constantemente de ese liderazgo. Bueno, entonces Moisés se va enfrentando en esa etapa al problema del conflicto interno que va teniendo con los seguidores, con los hebreos, ¿verdad? Y bueno, esa es su lucha, se va a repetir constantemente, y el momento más álgido se va a dar cuando llega al monte Sinaí, porque en el monte Sinaí Dios le va a entregar los 10 mandamientos, que es como el código de conducta que va a tener para pautar la conducta de la gente. Es un código moral que tiene todavía un valor universal. Lo que ahí se dice sigue teniendo validez hoy día. Es no matar, no tomar el nombre en falso, en vano, no hurtar, los 10 mandamientos. Bueno, y entonces Moisés se va a la colina, al monte Sinaí, y allá se pasa 30 días o 40 días, 40 días se pasa Moisés en el monte Sinaí esperando recibir de Dios los 10 mandamientos. Dios, el que está guiando a Moisés para dirigirlo a Canaán. Señores, y cuando Moisés baja del monte Sinaí, encuentra un pueblo que está adorando a otros dioses. Y montan hasta un becerro de oro y un tabernáculo delante del becerro. Y le pusieron adelante Jehová. Al becerro le pusieron Jehová. De manera que, fíjense ustedes, la deslealtad de ese pueblo lo están conduciendo hacia un mejor porvenir. Están buscando las leyes que lo van a regir, y por 30 días, cuando bajan, encuentran a un pueblo que está adorando a otros dioses. Lo peor del caso es que en eso participa nada más y nada menos que el hermano de Moisés, Aarón. Aarón es el primero que se suma a la idea de hacer el becerro de oro. Por lo cual, ante todo esto, ante esto que ya parece el colmo, Dios se irrita, Jehová se irrita y quiere incluso destruir al pueblo hebreo. Es el momento de mayor enojo que Dios jamás va a sentir. Y dice que va a destruir al pueblo de Israel, que no merece su misericordia. Entonces Moisés intercede. No sé si tenemos las palabras de Moisés acá, donde él intercede. Entonces, oigan esto, frente a eso, ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos, la ira de Dios. Deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, de Moisés, haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Si he hecho todo y aún no me creen. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
y dijo Moisés: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Fíjense que Dios está tan molesto, tan enojado, que quiere destruir al pueblo de Israel. Y es Moisés que tiene que decirle: no, no haga eso, por favor. Vamos a seguir con este pueblo, ¿verdad? Pero hemos llegado al colmo. Después de tantas demostraciones de que es Dios que está detrás de Moisés, el pueblo todavía sigue incrédulo. Y seguirán otros episodios. Por ejemplo, el episodio de los propios familiares de Moisés. María, que fue la que le salvó en las aguas y se la pasó a la hija de Faraón, y Aarón, en un momento dado están conspirando contra Moisés. Los dos hermanos, el hermano y la hermana, conspirando contra Moisés. Y dicen lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, la esposa de Moisés, la hija de Jetro, cuando él estaba en Madián. Porque él había tomado mujer cusita. Cusita es que vive en el norte de África y no en tierra del Medio Oriente, ¿no? En esa época. Y dijeron, que esto es lo importante aquí, es decir, le están criticando a la mujer a Moisés. Moisés se casó con una tipa por ahí, una cusita, ¿verdad? Y entonces dicen, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Es decir, están celosos de Moisés, porque dicen, solamente por Moisés habló Jehová y nosotros no, si nosotros somos hermanos de Jehová, hermanos de Moisés. Porque lo que estoy diciendo es que aún el círculo más íntimo, que es la familia, a veces también tiene reacciones adversas al líder. Y el caso ahora de Coré, la rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram son tres, ¿verdad?, que cuestionan el liderazgo de Moisés y la elección de Aarón como sumo sacerdote. Y lo dicen con estas palabras: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. O sea, ya usted tiene mucho tiempo dirigiendo esto, ya, quítate tú para ponerme yo. Es lo que le están diciendo, ¿no? Es decir, Coré se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Por lo cual quiero decirles, nosotros somos iguales que ustedes, ya basta de ustedes, ya den el paso a nosotros, que ahora me toca a mí, es lo que le están diciendo. Bueno, pero ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo interpretó Dios? ¿Cómo lo interpretó Jehová? Lo interpretó como una deslealtad, como un acto de traición. Y lo que ocurrió entonces fue, entonces habló Jehová a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y fíjense lo que pasó con ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, al infierno, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y también salió fuego delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Es decir, que frente a esa traición de Coré, de Datán y Abiram, Dios los castigó, abriendo la tierra se los tragó, y a los 250 que le seguían a ellos también perecieron en esas condiciones. Bueno, ¿qué ocurre? Que llegamos a la parte final, esta cuarta fase, ¿verdad?, de la vida de Moisés, en la que el líder, que necesita tener una visión, saber hacia dónde es que vamos,
tiene que saber hacia dónde conduce al pueblo, y el pueblo está siendo conducido a la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de Canaán, actualmente Palestina. Entonces salieron de Egipto, cruzaron el desierto, 40 años cruzando el desierto, en medio de dificultades para llegar a la tierra de Canaán. Cuando ya están llegando, Moisés entonces crea una comisión que estará integrada por cada uno de las tribus de Israel. Las tribus son 12, las 12 tribus de Israel. Entonces él va a escoger un representante de cada tribu, lo que indica que Moisés tenía el sentido de equilibrio, de balance de una organización. Había uno de cada tribu. No cogió a 6 de una tribu y repartió los otros. El sentido de representación y equilibrio. Escoge uno de cada tribu. ¿Con qué finalidad? De que puedan ir a Canaán, se vayan adelante, para presentar un informe acerca de las condiciones del terreno para ver si el pueblo hebreo puede entrar. Estos 12 van, recorren todo Canaán y vuelven con un informe. Y en el informe crean el pesimismo y dicen, no podemos ir a Canaán, la tierra prometida, eso no existe, porque ahí hay unos gigantes y unos tipos que son fuertes, y tan pronto entremos nos van a desbaratar a todos, nos van a destruir, y no es posible, eso es un mito, eso es falso, la tierra prometida no existe. Y ya están al borde de llegar, solamente 2 se oponen a eso, Caleb y Josué. Dice, eso no es verdad lo que ellos están diciendo, eso no es cierto que sea así, pero la gente en ese momento son 10 contra 2, no escuchan. Y una vez más la gente está lanzando murmuraciones contra Moisés, destruyendo el liderazgo de Moisés. Y dicen, ahora tenemos que devolvernos para Egipto, hemos perdido 40 años, tenemos que devolvernos a Egipto. La tierra prometida, eso no existe, pero con una condición, volvemos a Egipto pero sin Moisés, hay que sustituir a Moisés por otro capitán, ¿no? Hay que sustituir a Moisés, no puede ser con él. Moisés nos ha traicionado, nos prometió la tierra prometida y eso no existe. Queremos a otro que nos dirija. Bueno, pero en eso, una vez más, Dios se enoja y hace ver que no es como dicen los 10 que dieron el informe falso, sino como decían los 2 que dieron el informe de que hay esos hombres grandes, pero con la protección de Dios se les va a vencer y ellos entrarán en razón de que el pueblo hebreo habitará en tierra de Canaán. Bueno, finalmente, entonces Dios reacciona frente a los 10 informantes pesimistas y los destruye también. Y solamente queda Caleb y Josué. ¿Y qué va a pasar con Josué? Josué, que había acompañado a Moisés durante los 40 años en la travesía del desierto, lo acompañó al monte Sinaí. No se adhirió a los que construyeron el becerro de oro. Adoró siempre la figura de Jehová. Siempre estuvo al lado de Moisés, en las guerras, en los malos momentos, y nunca dudó del liderazgo de Moisés y de que Dios protegía a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Que Moisés muere sin llegar a la tierra prometida. Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Y entonces Dios dice que el sucesor de Moisés es Josué. ¿Pero por qué Josué? Porque Josué fue fiel, porque Josué fue un buen discípulo. Y aquí la idea es que para ser un buen líder, primero se requiere ser un buen y fiel discípulo.